Hola a todos. En este, video vamos a mostrar otro tipo de transformación que se llama las reflexiones. Como la palabra sugiere, una reflexión se genera cuando una forma eh, es simétrica con respecto a una recta vertical, una recta horizontal o incluso una recta oblicua, por ejemplo. Digamos, esas son las reflexiones más básicas en las que podemos pensar. Como nos muestra esta gráfica del libro de cálculo de Sill, aquí tenemos una reflexión respecto a un eje o a una recta vertical. Es como si podríamos imaginar un eje Y. Esto podríamos perfectamente imaginar el eje Y. Un eje Y. Y entonces tendríamos que una de las figuras es el reflejo de la otra. Es decir, es una reflexión o imagen especular. Existen, básicamente, aquí vamos a ver dos tipos de reflejos de las curvas. Vamos a ver dos tipos. Como siempre, vamos a suponer que contamos con una gráfica inicial, una gráfica original, que sería f de x, y lo que haríamos es generar, si premultiplicamos por menos a la función o si premultiplicamos por menos a la x. Como se pueden dar cuenta, no es lo mismo multiplicar por menos 1 a la y que multiplicar por menos 1 a la x. Entonces, en este caso, los efectos son diferentes. En el primer caso, si multiplicamos por menos 1 a la y, es decir, a la función, lo que obtenemos es un reflejo con respecto al eje x. Y si multiplicamos esa la x por menos 1, el reflejo es con respecto al eje y. En este caso, como observamos aquí, esta es una reflexión respecto al eje y. Por tanto, tenemos una reflexión respecto al eje y. Como se puede observar, podríamos tomar una de estas, digamos, esta fuera la original, ya que aquí se lee, prácticamente se puede leer al derecho. Es como que esta fuera para nosotros y igual a f de x. Como es un reflejo, digamos, vamos solamente a suponer que hay un punto de esta tasa, digamos, este es un punto A, está a una distancia x, y al otro lado, el mismo punto estaría a una distancia igual, pero negativa, es decir, este sería un punto A', y entonces esta distancia, esta coordenada mejor, esta coordenada sería menos x. Es decir, la gráfica, el punto de la tasa no ha sufrido una transformación en y, solamente ha sufrido un reflejo en el sentido x, es decir, respecto al eje y. Otro punto cualesquiera, podríamos tomar este otro punto. Esta sería la coordenada x de ese punto B. Esta sería la coordenada x. Como podemos observar, ese punto ha quedado por acá. Es la misma distancia, pero como distancia. Como coordenada ahora es negativa. Esto es lo que sucede en este caso. Pues tenemos una reflexión respecto al eje y. Entonces, se cambia x por menos x.
en la gráfica original se cambia la x por menos x y así generaríamos una nueva función. Listo. Esta en cuanto a la teoría. Vamos a mirar un poco más en detalle. Como siempre, esta es la función original. Esta es nuestra función original. Vamos a tomar un punto cualesquiera. Podríamos mirar este punto. Digamos, este es el punto. Bueno, no lo tomemos tan encima. Tomémoslos por acá. Este sería un punto A. Observen que en este caso, el punto A, si la miramos una reflexión en el eje X, es decir, respecto al eje X, una reflexión respecto al eje X, el punto A se ha ido aquí abajo, es decir, sería ahora este punto. Una reflexión respecto al eje X. Observemos que aquí tendríamos la función original. El punto A originalmente estaba acá. Y ahora tenemos el punto A' acá. Es decir, esta era f de x. Esta coordenada sería f de x. Y ahora esta coordenada es menos f de x, tal como nos está señalando. Es menos f de x. Se trata de una reflexión en el eje x. La coordenada x no cambia, lo que cambia es la y. Este mismo punto lo podríamos reflejar si el punto A estuviera por acá. Vamos a suponer que más o menos esta es la gráfica original. Tomemos este punto como A. Pero observen que ahora el punto A' se ha ido, si esta fuera X, la X de este punto, ahora esa coordenada estaría del otro lado, sería aquí A', y esto sería menos X. Si esta es la coordenada X del punto A, ahora aquí tenemos la coordenada menos X del punto A. Es una reflexión en el eje Y porque se cambia X por menos X. Se cambia X por menos X. Se obtendría un reflejo en el eje. Una reflexión o un reflejo respecto al eje Y. Y aquí, al cambiar la Y, ¿cierto? Cambiar la Y por menos Y, se obtiene un reflejo respecto al eje X.
Por ejemplo, tomemos la función raíz cuadrada de x, esta sería la función original. La función original, f de x igual a raíz cuadrada de x, y observen que el efecto es diferente si multiplicamos a la función, a la y, por menos 1, o si es a la x a la que multiplicamos por menos 1. Es decir, o si cambiamos la x por menos x o la y por menos y. Si multiplicamos a la y, es decir, a la función, a la y por menos, es un reflejo en el eje x. Tomando aquí la función original, esta sería la función original, y esta sería menos f de x. En este caso, pues, menos raíz de y, ¿cierto? ¿Qué está cambiando? Lo de siempre, ¿cierto? Si tomamos un punto por acá, tomáramos este punto como referencia, esto sería A, y esta distancia, perdón, esta coordenada sería f de x. Aquí estaría el punto A', y esta distancia sería menos f de x. Observen que la que cambia es la coordenada y, ¿cierto? Eso es un reflejo en el eje x. Acá tenemos originalmente esta función. Si tenemos este punto 1, 1, que es el que me muestran acá, este sería el punto A, lo tomamos como referencia, es 1, 1, x vale 1, y vale 1, pero si es una reflexión en el eje y, la que cambia es la x. Es decir, cambiamos x por menos x. Aquí lo estamos observando, se cambió 1 por menos 1. Esto sería x, esta sería la x de A, y ahora esta aquí es la x de menos x, ¿cierto? Esta ya es menos x de A. Al cambiar x por menos x es un reflejo en el eje y. Podríamos, esto recuerden, funciona con cualquier curva. Podríamos pensar en la curva seno de x. Aquí tenemos la curva seno de x. Y vamos a generar una nueva función aquí que sería la curva f0, es decir, seno de x, pero cambiando x por menos x, ¿verdad? Si cambiamos x por menos x, vamos a ver qué pasa. Esperaríamos un reflejo respecto al eje y, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta, ocurrió un reflejo respecto al eje y. Y de manera similar, podríamos generar una segunda función que fuera cambiando y por menos y, es decir, premultiplicando la y por la función por menos 1. Menos 1. Creo que así se puede dejar. Vamos a observar, voy a quitar esta, vamos a dejar la original y vamos a visualizar la segunda. Que en un caso, ¿sí? Este es un reflejo.
Este es un reflejo respecto al eje Y, visto como respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque hemos cambiado aquí. Tenemos f de x, sería seno de x. Y al cambiar x por menos x, observen que si tomamos dos puntos de referencia, tomemos este punto por ejemplo, este sería un punto de la gráfica, punto A, esta sería la coordenada x, si hemos cambiado x por menos x, ahora ese punto aparece a la misma distancia, pero en coordenada negativa. Ahora tenemos aquí el punto menos x de A, menos x del punto A. Ese sería el punto A'. Cualquier punto pasaría lo mismo. Miren que, por ejemplo, este punto, si este punto fuera el punto B, esta sería la coordenada x, esta sería la coordenada x de este punto, y ese punto ahora está, aquí está negativo, es obvio, y el negativo de un negativo ahora me daría un positivo, es decir, ahora tendríamos aquí el punto P' con la coordenada menos xb. Repito, como xb es negativa, menos xb es una cantidad positiva, por eso quedaría en este punto. Entonces se trata de, generamos una reflexión respecto al eje Y, al cambiar x por menos x. Si ocultamos esta y visualizamos la otra, parece que el efecto es el mismo y de hecho las dos transformaciones están coincidiendo, ¿cierto? Las transformaciones coinciden. En este caso, observemos que ya no es, ya es a partir de x, donde f de x igual a seno de x, y generamos ahora una nueva función, f1 de x, que sería seno de x, pero multiplicando esa función por menos, no la x, sino la función, la y. Entonces ya como lo observamos. Recuerden que esto es y. Sí, no me voy a cansar de decir eso. Recuerden que esto es y. Esto es y. Y es la original. Entonces estamos multiplicando a la y original por menos. ¿Cómo lo explicamos en la gráfica? Digamos, si este es el punto original A, esta sería y de A. Si al multiplicar por menos la y, entonces tenemos ahora menos aquí, menos y sub A. Este sería el punto A'. Cualquier punto sucede lo mismo, ¿cierto? Si es este punto, esta sería punto B, digamos, simbólicamente esta sería la coordenada y sub B, y al multiplicar aquí por menos, entonces obtendríamos ahora esta coordenada que sería menos y sub B. Por lo tanto, este punto sería el punto... aquí cometí un error porque en realidad es inverso, ¿no?
la curva original es la de abajo, este es el punto B, esta sería y sub B, este es el punto B', y esta sería menos y sub B, ¿cierto? Menos y sub B. Entonces, está ocurriendo una reflexión respecto al eje X. Eso es todo.